Muy buenas tardes compañeros, maestros y alumnos que nos acompañan. En esta tarde vamos a verificar lo que sería el tema control de accesos de la materia taller de base de datos. Nosotros somos de la Institución Tecnológica de Mexicali, somos el equipo 7 y nuestro equipo está conformado por Ángel Bedoya, Gabriel Alejandro, Carlos Hernández Vera, su servidor. Y en este día vamos a realizar lo que sería la verificación del control de acceso. Para que quede un poco más claro, vamos a verificar qué es un control de acceso. Más que nunca en nuestra forma de trabajar debe ser flexible. Existen empresas que mantienen a varios colaboradores o a todos trabajando desde casa o desde la localización de su conveniencia. También están aquellos grupos de trabajo que desempeñan sus tareas tanto en una oficina o cada uno desde donde estén. Sin embargo, debemos tener cuidado a quienes deben acceder tanto a los datos como recursos del sistema. Actualmente, por lo que es esta pandemia que estamos viviendo, muchos trabajadores, laboradores, estamos trabajando pues de lo que es home office. Entonces estamos administrando lo que son recursos muchas veces de empresas, estamos administrando lo que son datos de empresas, de negocios, y debemos de tener cuidado a quién accedemos a lo que son ciertos tipos de registros. Un ejemplo muy conveniente podría ser de que siendo como un operador, un trabajador, tenga lo que es un acceso a administrar lo que es el dato de su salario. Pues eso sería un grave error, que un usuario de este tipo pudiera acceder a lo que es este dato. Sin embargo, pues sí existe lo que es el departamento asociado, en este caso sería contabilidad, el cual pues sí podría acceder a lo que es ese dato y debería tener pues lo que es el control de ellos. Vamos a verificar como siguiente tema qué es un usuario. El usuario de la base de datos es la identidad del inicio de sesión. Cuando estás conectado a una base de datos, el usuario de la base de datos puede utilizar el mismo nombre que el inicio de sesión, pero no es necesario. En este tema se supone que ya existe un inicio de sesión en SQL Server. Cuando nosotros iniciamos lo que es sesión en nuestro MySQL Server, que vamos a ver a continuación, existen lo que sería cierto tipo de usuarios. En este caso vamos a verificar los usuarios que vienen por defecto en lo que es nuestra base de datos. Podemos ver que viene lo que es un usuario MySQL InfoSchema, MySQL sesiones y MySQL del sistema, y viene por defecto lo que sería nuestro usuario root. Como hemos visto, pues no hemos creado algún otro usuario, y por defecto cuando nosotros iniciamos sesión en nuestro MySQL vemos que el usuario root es el que tiene acceso y control a lo que sería toda la documentación de lo que es nuestra base de datos. En este caso, nuestro usuario nos define como una identidad. Más conveniente podría ser cuando iniciamos sesión en alguna aplicación, se nos determina lo que es un usuario, se nos determinan lo que son valores y cierto tipo de privilegios que podemos acceder a lo que son ciertos recursos. Vamos a verificar también qué es un privilegio en lo que es base de datos. Un privilegio es un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia o para acceder a un objeto de otro usuario. Una vez creados los usuarios, será necesario dotarlos de privilegios para que puedan utilizar operaciones específicas en la base de datos. Para realizar una verificación un poco más rápida, cuando nosotros usamos lo que es nuestro MySQL Workbench, MySQL Server o alguna otra base de datos, vamos a verificar que las primeras sentencias que vamos a poder realizar es un select, un delete, lo que sería también un drop, lo que sería un update. Estos son privilegios que podemos nosotros tener en lo que es la base de datos. Siendo usuarios root podemos realizar cada una de estas operaciones sin ningún problema, pero imaginemos que nosotros como usuarios root creamos tal vez algún usuario. Vamos a verificar que creamos lo que es un usuario con nombre Carlos y le accedemos a este usuario ciertos privilegios que va a poder realizar. Vamos a intentar interpretarlo como que este usuario es alguien que no va a poder eliminar, no va a poder cambiar ciertos términos. Entonces el único privilegio tal vez que puede realizar es un select o lo que sería un view para realizar lo que es una vista o mostramiento de datos sin poder alterar lo que sería nuestra tabla.
En este caso, un privilegio pues es una asignación que se le asigna a un cierto tipo de usuarios y pueden variar dependiendo lo que es el administrador de base de datos, qué rol va a encajar en lo que es a nivel empresa, qué opciones va a poder realizar también lo que es en la empresa, así determinadamente. Vamos a realizar lo que es otra verificación y qué es un rol. Los roles de base de datos simplifican el proceso de gestión de privilegios, ya que se pueden otorgar privilegios a un rol y luego otorgarlos el rol a un usuario. Los roles se crean y se descartan utilizando el mismo proceso que para realizar cualquier cambio de objeto de la base de datos. Como lo hemos visto anteriormente en lo que es en nuestro Workbench, tenemos lo que serían nuestros privilegios, pero imaginemos que nosotros tenemos lo que sería más de un usuario. Tenemos a Carlos, tenemos a Gabriel, tenemos a Ángel, los integrantes de mi equipo. Tenemos esos 3 usuarios y digamos que a cada uno de ellos va a tener lo que sería un select. Vamos a poder realizar una selección, vamos a poder realizar lo que es un update y solamente hasta ahí. Entonces, para no estar poniendo a cada uno de ellos lo que sería cada uno de estos privilegios, tal vez un select, un update y nuevamente lo que es un select, un update. En este caso el ejemplo pues solamente es con 2 privilegios, pero imaginemos que hay ciertos tipos de privilegios aún más y para esta ocasión solamente vamos a ocupar estos 2 como ejemplos. Entonces imaginemos que tenemos aún más usuarios y más privilegios. Para no estar creando lo que es esta selección independientemente, se asignan lo que son los roles, lo que es un rol. Los roles nos van a ayudar a realizar lo que son estos tipos de privilegios y vamos a poder seleccionar lo que sería, por ejemplo, un rol que se va a llamar admin de base de datos y va a poder tener lo que es un select, un update y vamos a tener lo que son este tipo o ciertamente de usuarios. Vamos a poder tener lo que son estos privilegios, lo que es un select, un update. En este caso, para lo que serían los usuarios, ya no tendríamos que ponerle lo que son los privilegios independientemente, ya le asignaríamos nosotros un rol. En este caso, Carlos va a tener lo que es un rol de admin bd y este rol ya va a contener estos 7 tipos de privilegios. Incluso pues podemos añadir más privilegios a lo que es este rol y ya no tendríamos que estar actualizando en cada uno de ellos. Tal vez ya automáticamente vamos a poder modificar lo que es este rol y se estarían modificando en cada uno de los usuarios. Este sería un ejemplo un poco claro en el cual nosotros podemos asignar lo que es un rol a un usuario y poder administrarlo desde lo que es la base de datos y no estar realizándolo tal vez independientemente, estar actualizando cada privilegio a cada usuario. Vamos a realizar también la verificación de qué es una conexión de base de datos. Una conexión a base de datos es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos, como por ejemplo el tipo de base de datos y la versión y los parámetros que permite una conexión JDBC, desde lo que es un IBM, integración Tolkien a las bases de datos. Un ejemplo más claro de cómo podemos realizar esta verificación de lo que es una base de datos es cuando accedemos a lo que es nuestra conexión. Como podemos ver, aquí tenemos lo que serían las conexiones de la base de datos. Tenemos la primera conexión que es de un usuario root y podemos ver lo que es su dirección. Es una dirección local en lo que es el puerto 3306, que es el que viene por defecto en lo que es MySQL. Pero incluso nosotros podemos añadir lo que son más conexiones, lo que es crear un nombre de conexión, el método de conexión, si va a ser TP, si va a ser por dirección IP, los parámetros, podemos especificar lo que es nuestra dirección IP o el puerto al cual nos vamos a conectar, dependiendo si es una conexión tal vez externa a la que queremos realizar en una base de datos, el usuario, si es un usuario root, o
si hemos creado aún más usuarios, podemos agregar lo que es un nombre, podemos agregar la contraseña que este usuario va a tener y lo que son los esquemas o las bases de datos que por defecto va a poseer lo que es este usuario nuevo. Podemos tener también lo que son parámetros de SSL y lo que son parámetros más avanzados. En este caso vamos a realizar una verificación y vamos a intentar recomendar para lo que es el usuario root y vamos a verificar cuáles son las recomendaciones que debemos usar para lo que es un usuario root. Como primera verificación tenemos ponle contraseña al usuario root y luego cámbiale de nombre. Lo más normal es ponerle contraseña al usuario root, pero no nos sorprendemos si vemos un root sin password o con algo tan ridículo como root 1. En muchas ocasiones, como cuando creamos lo que es nuestro usuario, vemos que seguimos manteniendo lo que es el nombre de usuario root y eso no tiene nada de malo para lo que son cuestiones tal vez académicas, cuestiones tal vez personales, podemos tener lo que son este tipo de administraciones. Pero digamos que ya nos vamos a algo más general o algo más laborioso, como lo que es nuestro trabajo tal vez, como lo que es acciones de negocios en las cuales nosotros tenemos que administrar no solamente una base de datos, sino varias bases de datos y tenemos que darle lo que es el acceso o privilegios a cierto tipo de usuarios. En esta cuestión tenemos que administrar ese tipo de usuarios y no solamente eso, debemos de tener cuidado con lo que es ser el administrador de la base de datos, ya que nuestro usuario debe ser algo que no debe estar a simple vista o visibilidad a lo que son integrantes de la base de datos tal vez que puedan realizar ciertas acciones. Por eso es que nos recomienda cámbiale lo que es el nombre, no le pongas root, que sea algo muy específico o en este caso admin, que también define pues como el administrador principal de la base de datos. Lo que sí no se suele hacer mucho es cambiarle el nombre al root y eso es una buena idea que habría de tener siempre en cuenta, pero que tampoco sea pues cambiar el nombre por admin. Como segunda recomendación tenemos oculta MySQL de internet. MySQL no necesita estar accesible desde internet, por lo que mejor es evitar esa posibilidad. Muchas veces tenemos en cuenta de que aún seguimos manteniendo tal vez en algún dispositivo lo que es la conexión directa a lo que es nuestro MySQL o en este caso tenemos lo que es descargado, lo que es la conexión directa. Protege el directorio de instalación también de MySQL de otros usuarios. Imaginemos que tenemos lo que son ciertas consultas en lo que es nuestro usuario MySQL. En este caso tengo por aquí lo que serían algunas consultas en las cuales hemos realizado lo que es algunas verificaciones como administrador de usuarios. Por ejemplo, estas consultas que yo las tuviera aquí y son consultas tal vez que ya están predestinadas, tal vez están agregadas a lo que sería cierto tipo de proceso o método que llevo a cabo, pero como usuario principal dejara yo lo que sería instalado este MySQL o abierto en lo que es algún dispositivo en el cual pues siempre se están realizando cambios, siempre se están realizando verificaciones. Entonces en este caso tendría un descuido porque yo podría perder lo que son este cierto tipo de archivos realizando lo que sería pues esta instalación o este método dentro de lo que es el dispositivo a utilizar. También nos indica que no mezcles código de presentación con el de acceso a bases de datos en el sistema, que siempre debemos de usar. Normalización y desnormalización. La normalización nos permite tener una base de datos sin datos redundantes, o sea, como hemos visto anteriormente también en nuestras clases, datos redundantes, que no existe lo que sería esta repetición de datos. Desafortunadamente a veces esta pena el rendimiento, para lo cual una vez normalizada la base de datos es conveniente denormalizarla. Vamos a realizar también lo que sería una verificación, como anteriormente hemos visto, a lo que serían los privilegios. Y vamos a realizar lo que es explique qué son los privilegios de nivel global, de base de datos, de tabla, de columna y de rutina. Enumere los tipos de privilegios, se pueden dar en cada uno de los niveles. Presente ejemplos justificados en la base de datos, congresos donde utilicen los distintos privilegios en los diferentes tipos de usuarios.
Vamos a realizar lo que sería este ejercicio que nos está pidiendo y primeramente nos especifica que verifiquemos lo que serían los privilegios a nivel global. Para esto vamos a intentar realizarlo en lo que sería nuestro MySQL Workbench. Vamos a ir a lo que sería de esquemas administración y vamos a utilizar la opción User and Privilege y vamos a realizar la verificación en lo que sería administrativo roles. Vamos a verificar que a un costado tenemos lo que serían todos nuestros privilegios de nivel global. Esto sería alteramientos, create para crear, delete, drop, eventos, execute, fill, insert, procesos que cada vez vamos viendo que se pueden verificar en lo que son nuestras bases de datos, como lo que son select, delete, create, son privilegios que usamos más convenientemente cuando empezamos a realizar lo que sería nuestra participación en la base de datos, pero vemos que existen aún más privilegios los cuales se pueden realizar mediante lo que es la verificación de privilegios globales. Vemos también que aquí están lo que serían los roles administrativos, por lo cual un DBA administra lo que serían todos estos privilegios. Vemos que si quitamos lo que es este rol, se quitan la mayoría de roles que pueden indicar también lo que son los privilegios asociados a un DBA y no hay ningún otro privilegio que se asocie a lo que sería esta partición. Vemos también que podemos retirar lo que es un backup y un backup tiene como privilegios, se quitan lo que son los privilegios de select, de show para mirar, lo que es look, lo que son eventos y tenemos lo que serían los demás privilegios como alter, delete, execute, create, pero vemos que hay ciertos privilegios globales que se han retirado para lo que es el backup administrativo. Quiere decir que para realizar o ser administradores de backup de lo que es nuestra base de datos no es necesario utilizar lo que son ese tipo de privilegios. ¿Cómo crear un usuario? Vamos a intentar realizar lo que es la creación de un usuario en lo que es nuestro MySQL Workbench. Primeramente vamos a investigar lo que sería la visualización de lo que es cómo crear un usuario. En este caso, al momento de crear un usuario debemos de usar la siguiente código: create user, que sería el creamiento del usuario, el nombre del usuario. En este caso vamos a crear un usuario llamado Carlos, arroba localhost, que significa que lo estamos creando de manera local, y identify by significa lo que es la contraseña que vamos a agregar a este usuario y vamos a agregar la contraseña 3129. Después vamos a poder verificar lo que es este usuario con show grant del usuario Carlos arroba localhost. Vamos a realizar lo que sería esta verificación en lo que es nuestro MySQL Workbench. Vamos a continuar realizando lo que sería la insertación de lo que es un rol a lo que es nuestro usuario localhost, nuestro usuario con nombre Carlos en su posición localhost. Vamos a realizar lo que es un creamiento de usuario como anteriormente vimos con lo que es create user. En este caso, si ya contamos con lo que es nuestro usuario, entonces asignamos lo que es el rol. Con create role DBA vamos a poder crear lo que es nuestro rol. En este caso yo no lo creo porque como ya lo creé anteriormente, pues me marca error. Este usuario ya existe anteriormente. Entonces vamos a asignar lo que serían todos los privilegios en lo que es la tabla de equipo 7 conferencistas a lo que es este rol en DBA. Vamos a asignar lo que es este rol a lo que es el usuario Carlos en lo que es la posición localhost. Vamos a asignar lo que es este rol correspondiente, actualizamos todos los privilegios y vamos a realizar una verificación de qué roles hemos asignado a lo que es este usuario. Como vemos anteriormente, lo que es creamos lo que es este usuario y este usuario puede utilizar lo que es un select de lo que es el equipo 7 en conferencistas, pero también puede realizar lo que es un select en lo que es la tabla equipo 7 de decanes. También podemos verificar lo que es nuestro rol
como anteriormente hemos visto, hemos creado lo que es este rol DBA a lo que es el usuario Carlos. Vamos a realizar también lo que sería esta verificación en lo que es nuestra tabla. Para terminar de realizar lo que sería nuestra última verificación, verificamos cómo crear lo que es un usuario correspondiente, que a este usuario lo podríamos agregar lo que serían ciertos tipos de privilegios a ciertos tipos de tablas o de bases de datos correspondientes. También verificamos cómo dar permiso a lo que eran estas bases de datos y asignarlas a lo que es pues este tipo de usuario. Eliminar también lo que fueron privilegios con lo que es el método revoke, en el cual reasignamos nuevamente lo que eran los permisos a base de datos, o desde lo que es Workbench también podemos retirarlo en lo que son privilegios globales o en este caso roles. También podemos verificar qué tipos de roles o permisos tenemos asignados con show grants y el nombre del usuario correspondiente, y eliminar lo que es nuestro usuario con drop user nombre usuario. Vamos a realizar la última verificación y esta sería eliminar lo que es el nombre de nuestro usuario. En esta cuestión vamos a utilizar lo que es drop user y en este caso el nombre de nuestro usuario, y vamos a eliminar lo que es nuestro usuario correspondiente. Como hemos verificado, hemos eliminado lo que es nuestro usuario. Entonces cuando nosotros verificamos nuevamente nuestro usuario, vemos que este usuario ya no existe, por lo cual al eliminarlo también hemos eliminado lo que son los permisos asignados a este usuario, más no podemos eliminar si le hemos asignado un rol, ya que un rol aún va a seguir existiendo con lo que es independientemente si eliminamos a lo que es el usuario. Y vamos a poder verificarlo si creamos más usuarios. Vamos a poder ver que los demás usuarios pues aún siguen teniendo asignado lo que es este rol correspondiente, con los privilegios asignados correspondientemente a este rol. De mi parte sería todo en lo que sería la investigación de privilegios a nivel global, lo que son roles usuarios, y dejo lo que sería el siguiente tema a cargo de mi compañero Gabriel. Ok, empecemos por qué es un privilegio. Los privilegios permiten crear, actualizar, eliminar y entre otros privilegios más a un usuario con la instrucción grant. Tenemos, por ejemplo, el usuario Ángel, que tiene el privilegio de create y select en la base de datos del equipo 7. Si lo ejecutamos, uh, podemos ver que se nos dio el privilegio al usuario Ángel. Y al momento de dar privilegios siempre tenemos que usar el flush privilege para que se puedan ejecutar. Eh, si queremos ver los los privilegios que tiene tal usuario, podemos poner show grants for el nombre del usuario, arroba y localhost. Y aquí es donde se ven todos los privilegios que tiene. Que tiene privilegios en 3 tablas, en decanes, conferencistas y en toda la base de datos. Para el usuario Carlos, al momento de ejecutar sus privilegios que tienen el create y el select, al igual que el usuario Ángel, solo que en la tabla de actividad y en la tabla de decanes podemos observarlo de la siguiente manera. Y ahí se ejecuta. Si queremos remover privilegios a algún usuario,
se debe de ejecutar el comando revoke para eliminar los privilegios que queramos. Como por ejemplo al usuario Carlos, que tiene el privilegio de create y select, se los podemos revocar con esta instrucción. Una vez hecho el comando, podemos checarlo y se le eliminó un privilegio, que era el de decanes en la tabla de decanes. Y una vez creado los usuarios, nos podemos venir al home, MySQL Connection, le podemos dar un nombre, le decimos el usuario que queremos, por ejemplo Ángel, la tabla, la base de datos que queremos por default, equipos. Y aquí es donde tienen todos los comandos select, asterisco, from, edecanes. Y aquí están la tabla. Ahora, para crear y asignar roles, se hace de la siguiente forma: create role, junior, por así decirlo. La ejecutamos y para agregarlo a un usuario, junior, por ejemplo Carlos, localhost, y Carlos. Y así es como se ejecuta. Pero junior. Y se ejecuta. Y el usuario Carlos tiene el rol de junior. Hay otro privilegio que se llama Grand Option. Con este privilegio, si estamos en el usuario root, que es el administrador de la base de datos, y queremos darle a un usuario X Grand Option, se le pasarán todos sus privilegios al usuario X. Si este usuario X tiene, por ejemplo, un select, un update, y el root también los tiene, se le duplicarán. Y hay que tener en cuenta que eso puede ser un poco peligroso al momento de darle el Grand Option, ya que tendrá todo el poder sobre la base de datos, ya que viene siendo el root. Y pues un ejemplo sería sería como esta instrucción. Al darle el usuario, al pasarle el otro privilegio, gran opción.
Y por último quedan las vistas. Las vistas son otro tipo de tabla, solo que en estas solo no contienen información y son para eh, mostrar los tipos de datos que están almacenados en dicha tabla, en otras tablas. Y como por ejemplo hay una vista creada a partir de nuestra base de datos Congreso, que es una vista de actividad. Al momento de crearla, el nombre de de la actividad. mm, Canis. Y la vista se hizo. Y eso sería todo por nuestra parte. Mm, Bueno, a continuación nos piden que expliquemos cómo crear un usuario desde la línea de comando de MySQL y desde el Workbench. Para ello tenemos que entrar a nuestra línea de comando, ponemos la contraseña y verifiquemos qué base de datos tenemos dentro de la línea de comando. Ok, usaremos el MySQL DB para poder crear el usuario. Ok, para poder crear el nuevo usuario tenemos que ingresar este comando que es create user, y lo que es el nombre de usuario le pondremos usuario 01, el arroba, local, local, localhost, y ingresamos esto también, identified. Y vamos a ingresarle una contraseña a este usuario, que este será. Ok, ya que tenemos ya creado el usuario, tenemos que verificar que este es usuario. Así que con este comando vamos a ver si ya se creó, o verificamos que si ya se creó ese usuario. Ingresando este comando show create y el y el nombre de usuario. Tenemos 01 arroba localhost y el punto coma. Ok, aquí se nos indica que sí se creó el usuario. Y pasamos al último, que es crear desde el Workbench el usuario. Pero para eso tenemos que irnos a nuestro Workbench y donde dice administración, tenemos que irnos a users y privilegios. Vemos que aquí podemos añadir un nuevo usuario. Ok, vamos a poner un nuevo usuario que es usuario 02. Bueno, 02. Vamos a poner aquí el local host y el password que queremos, que aquí le vamos a poner este, y vamos a confirmar el password para este usuario. Aplicamos y vamos, vamos a dar refresh y vemos que aquí ya se creó el usuario tanto por medio de la consola que creamos ese usuario y por medio del Workbench. Ok, ahora tenemos que verificar si dónde se almacena esos usuarios. Para ello tenemos que ingresar este comando que es show create for y el nombre de usuario que queremos ver.
Vamos a correrlo. Ok. No sé por qué. A ver. Ok, aquí sale. Sale nuestro primer usuario. Y para poder... ¿cómo podemos asignarle roles? Pues tenemos que ir a otra vez usuarios y privilegios. Ponemos al usuario número 1. Y donde dice administración de roles, aquí podemos darle su rol para hacer modificaciones o hacer otro tipo de cosas. Le daremos al usuario número 1 que pueda hacer diferentes procesos, diferentes, tiene diferentes privilegios, pero no puede dropear ni deletear a nada. Entonces vamos a poner aplicar y de esta manera se le asignan los roles a un usuario. Así que para poder nuevamente eliminar ese usuario, tenemos que usar este comando drop el nombre de usuario 01 arroba localhost y punto y coma. Ok, me sale el error por creo que así. Ok, creo que va así. Sí, así va. Vamos a correr. Ok, aquí supuestamente ya nos borró el usuario. Vamos a verificar si el usuario existe o exista. Ok, nos indica que no. Vamos a user y privilegios. Vamos a dar refresh. Supuestamente no nos debe aparecer el usuario. Ok, después de reiniciar el Workbench, tenemos que ir nuevamente a usuarios y privilegios y se ve que el usuario número 1 ya no existe, por lo tanto lo hemos eliminado.